Así que se me acompañan a leer en el versículo primero de Primera de Pedro capítulo 5, dice la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y hasta ahí leemos. Luego comenzando, Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, los ancianos que están entre ustedes. Ahora, esta palabra es la palabra del griego que es presbíteros o presbúteros. Y esta palabra presbúteros o presbíteros, que se traduce como ancianos, significa eso, una persona avanzada en edad. Es una persona que ya está entrada en añitos. Una persona que en realidad es madura y tiene más experiencia y por lo tal se supone que debería tomar mejores decisiones. Pero en realidad, ¿por qué a ellos? Porque llega un momento donde son los líderes de la iglesia. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, todo comienza desde que nace Israel. Cuando nace Israel, usted sabrá que eran familias. Y entonces cuando se reunían, la nación de Israel, cuando se reunía para tomar decisiones, venía el cabeza de la familia, el patriarca de cada familia. Entonces, esa persona que era la cabeza de la familia era el más viejo, pues era el que había tenido a estos, y era el abuelo de aquellos, y el bisabuelo de aquellos, y el tatarabuelo de aquellos. Entonces, de ahí vienen los ancianos, es el representante de la familia. Y todo comenzó desde la nación de Israel, que eran puras familias, y cuando se reunían, iba la cabeza del hogar, y siempre era el más anciano de la familia. Era el líder, y era el que se encargaba de administrar el hogar, por así decirlo, ¿no? Ya no andaba tanto involucrado en las actividades de afuera. Pero incluso cuando, allá en Éxodo capítulo 18, cuando Moisés, que era el líder después de que salieron de Egipto, Moisés estaba haciendo todo, se estaba haciendo garras, porque una vez el suegro de Moisés, Jetro, se puso a observarlo y se dio cuenta que Moisés se sentaba desde bien temprano hasta bien tarde a atender las necesidades del pueblo y no le daba el abasto. Y entonces Jetro, el suegro de Moisés, le da un consejo a Moisés y le dice, no, delega, elige entre todos los que tienes a hombres maduros para que carguen con este peso. Y entonces elige un grupo de hombres maduros para que le ayuden con la responsabilidad, con el trabajo. Toda esa historia está en Éxodo 18 del 13 al 23, si usted lo quiere leer en su casa. Está en realidad muy buena esa historia. Entonces pasa el tiempo y cada vez en la palabra de Dios se usa más la palabra ancianos. Si usted va a la Biblia, la palabra ancianos, refiriéndose a estas personas, se usa más de 4,000 veces. Son los líderes de la iglesia, ¿no? Entonces, cada vez viene el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de los Reyes, Crónicas, y cada vez se usan más los ancianos. Junta a los ancianos, trae los ancianos, que eran los encargados, los líderes. Ahora, llega el momento donde viene a existir el Sanedrín, y el Sanedrín está compuesto de ancianos, que era el concilio, el liderazgo de la nación de Israel. Ahora, cuando nace la iglesia, ya en Hechos, ya en el capítulo 6, que otra vez vuelve a repetirse más o menos la historia de lo que estaba pasando con Moisés, y viene toda la carga de la iglesia sobre los pastores de la iglesia, los apóstoles en ese tiempo. Entonces, ahí es donde nacen los diáconos, y dice, no podemos nosotros llevar con toda esta carga, y entonces los diáconos, llegan a ser ordenados para, otra vez, como ancianos, como líderes, para cargar con la carga que está llevando la iglesia, que están llegando los pastores, porque no podían hacer todo, ¿no? Ellos solos. Y
si seguimos leyendo la palabra de Dios, se menciona mucho otra vez los ancianos en el Nuevo Testamento, hasta llegar a Apocalipsis capítulo 4, donde muchas personas afirman que los ancianos que está hablando Apocalipsis se refiere a la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 4 de Apocalipsis 4, dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Lógicamente está para discutirse quiénes son los 24 ancianos, pero muchos afirman que es la iglesia, ¿no? Representando a la iglesia. Bueno, volviendo a la cita de primero de Pedro, dice en el capítulo 5, Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí nos aventó un chorro de información Pedro. Dice, yo también soy anciano como ellos, ¿ok? Testigo de los padecimientos de Cristo, ¿ok? Pedro le está hablando a otros líderes de la iglesia diciendo, yo también soy líder. Sacó su carta, pero diciéndoles, no para abusar de la autoridad que tenía Pedro, sino simplemente para que ellos se dieran cuenta que él entiende lo que ellos están pasando, las luchas, las pruebas, las dificultades, las tentaciones, todo. Entonces Pedro lo que está haciendo es que se está asimilando a ellos, le está diciendo, yo soy igual que ustedes. Le dice, yo anciano también, y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿De qué se refiere ahí? Pues Pedro estuvo desde que crucificaron a Jesucristo, estuvo caminando con Jesucristo todo el tiempo. Ya para este tiempo ya casi no habían personas que habían conocido a Jesucristo, pero dice Pedro, yo soy testigo de lo que padeció Jesucristo. De hecho fue tan testigo que lo negó, ¿verdad? ¿Y cuántas veces lo negó? Exactamente, 3 veces. Pero después de negarlo, Pedro se acerca a Jesucristo con la cola entre las patas, y entonces Jesucristo le dice en Juan capítulo 21 3 veces, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas. Y Pedro las 3 veces le responde que sí, ¿verdad? Ahora hay un juego de palabras de lo que es ama, pero si vamos ahí en Juan 21, versículo 15 al 17, dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Acuérdese, ya lo había negado, ya había muerto y había resucitado Jesucristo. Y entonces ya se acerca Pedro y le dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él, Jesús, le dice, apacienta mis corderos. Luego le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y luego le dice, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y es a donde hemos llegado ahora, ¿no? Aquí se usaron otras palabras. Lo primero que Jesucristo le dijo a Pedro de apacienta es la palabra del griego bosco. Y bosco, esa palabra o la traducción a nuestro lenguaje actual, nuestro léxico actual, es la palabra alimenta, alimenta a mis ovejas. Y luego la segunda vez que le dice Pedro, ¿me amas? Pedro le dice que sí. Jesucristo le dice, pastorea mis ovejas, en Reina Valera del 60. Esa palabra de pastorea es la palabra poimano, que de donde viene la palabra pastor, y significa cuida mis ovejas. ¿Ok? Le dice primero, alimenta mis ovejas, luego cuida mis ovejas. Y la tercera vez, Jesucristo le vuelve a decir a Pedro, alimenta mis ovejas. Entonces 2 de cada 3 veces le dice, alimenta mis ovejas, y una le dice, cuida mis ovejas. Ese es Pedro, ¿no? Ese es Pedro. Es lo que le está diciendo, yo también soy anciano. Jesucristo también me dejó aquí para pastorear, para cuidar a las ovejas, para alimentar a las ovejas. Y Pedro en realidad es un tremendo líder. Pedro es la persona que más se menciona en los evangelios aparte de Jesucristo. O sea, es la segunda persona más mencionada en todos los evangelios, Pedro. Pedro se menciona en el libro de Hechos, nomás hasta el capítulo 12, 60 veces. Pedro es mencionado. Pedro era parte del grupo, del círculo cercano de Jesucristo, de los poquitos que estuvieron presentes en todas las ocasiones asombrosas de Jesucristo. Era Pedro, Jacobo y Juan. Ese era el microcírculo. Estaba el círculo de los 12 y había un círculo más pequeño, y esos eran 3, Pedro, Jacobo
y Juan, y Pedro estaba ahí. Entonces Pedro es el que comienza, el primero que da la predicación en Hechos capítulo 2, no, el primer predicador es Pedro. Pero dice Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. O sea, él está diciendo, yo también también pasé pruebas y tentación y negué a Jesucristo. Entonces yo sé lo que ustedes están pasando, yo entiendo. Luego Pedro ya da esta exhortación, ¿no? Así es donde usted se puede perder y usted puede decir, este capítulo, esta parte de la Biblia como que no va para mí, porque va dirigido a los ancianos, a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia, y yo no soy. Bueno, en realidad no es porque no quiere, ¿no? O porque no tiene un llamado, una de dos. Pero en realidad, la gran mayoría de las personas, podrían ser todos, tienen un rol de liderazgo, ya sea en el templo o en sus casas. Tienen un rol de liderazgo, a quién guiar, a quién dirigir. Y muchos de ustedes, cuando puedan ver con claridad el plan de Dios para su vida, cuando puedan ver con claridad muchos de ustedes qué es el propósito, qué es lo que verdaderamente les va a dar satisfacción, van a entender que tienen un llamado en el liderazgo, en el ministerio de Dios. Más allá que hacer dinero, mucho más allá que buscar placer aquí en la tierra, es cumplir con el llamado que Dios tiene. Entonces puede hacer que este versículo sea dirigido también para usted, así completamente, ¿no? Mucho más allá que preocuparse de las cosas del hogar, las cosas en lo que cualquier ser humano se preocupa, preocuparse por las cosas divinas. Pero dice luego Pedro en el versículo 2, ruego a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, el rebaño de Dios. Apacentad la grey de Dios, el rebaño de Dios. Es lo que le está rogando Pedro a los líderes de la iglesia. Apacienten, alimenten el rebaño de Dios. Y esa es la analogía que hemos visto desde hace siglos. Y si le buscan van a encontrar en toda la Biblia muchos pastores. Entonces es un ejemplo que se ha usado toda la palabra de Dios de los pastores. Pero el asunto está en que es una analogía. El por qué nos llaman hoy pastores en la iglesia cristiana es por la analogía que Dios está usando. El usar al miembro de la iglesia, al pueblo de Dios, como si fueran las ovejas, y al líder como si fuera el pastor. Simple una analogía. ¿Por qué? Pues por muchas razones, y no me puedo detener hoy, pero mire, por lo general las ovejas son necias, son indefensas y son torpes. Fácilmente se pierden. Apenas caminan, se alejan tantito de su casa y ya no saben cómo volver. Es uno de los pocos animales que no saben cómo volver a su casa por sí solos. No saben cómo regresar. No saben. Y entonces no tienen con qué defenderse. Ni siquiera intentan defenderse cuando vienen el lobo, ¿no? La fiera. Ahora, aunque la oveja es, como ya le dije, es uno de los animales que tiene una utilidad muy amplia. Todo en la oveja sirve. Todo en la oveja tiene valor. Todo en la oveja. ¿Okay? Entonces, un pastor de ovejas no es como sentarse en la computadora, ¿no? El trabajo de sentarse en la computadora y así no es ir afuera, llevarlas a donde está el alimento y protegerlas y pelear contra las fieras y pasarse allá la noche, esté lloviendo, esté como esté el clima, quedarse en las montañas y si se le pierde una, ir buscarlas. Entonces es una analogía muy, muy preciosa cuando lo vemos. El día de hoy no la entendemos tan bien porque no hay muchos aquí que tengan ovejas. Y entonces no la comprendemos a qué profundidad es eso, pero es lo que otra vez Pedro está usando porque Jesucristo lo usó con Pedro. Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Y ahora Pedro lo está usando nuevamente.
Ahora, dice aquí, Pedro le dice a los líderes, a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Otra vez, esa palabra apacentad es la palabra poimano, que significa, que se traduce pastorea, que una traducción literal es cuida, protege, guía, hace el trabajo de un pastor, que por lo general se involucra en proteger y en guiar a la oveja. Protegerla y guiarla. La oveja, si la llevas si la llevas como debes llevarla, solita se va a multiplicar. Solita va a darte el crecimiento que tiene que tener. Solita va a darte más ovejas. Pero tú como pastor tienes que protegerla y guiarla. Y luego dice, nos empieza a explicar cómo. Y dice aquí del versículo 2, cuidando de ella. Cuidando de ella. Y aquí entra otra palabra, esas griegas que se las tengo que aventar porque dan vueltas aquí en el mundo religioso esas palabras griegas. Y esta palabra cuidando es episcopeo, de donde se usa la palabra episcopal. Episcopeo. ¿Eso qué significa episcopeo? Cuidar, cuidando de ella. Pero es mucho más que cuidar. Una traducción literal de episcopeo es verla, mírala, obsérvala, con la intención de protegerla y de cuidarla. Pero episcopeo significa échale un ojo. Esa es la traducción literal. Échale un ojo. Como cuando usted va a hacer sus quehaceres y deja los frijoles, le dice a su hijo, le echas un ojo a los frijoles, si están en la estufa. Como cuando va usted a la tienda y le dice a su esposo, le echas un ojo a los niños. Eso es la palabra episcopeo. Échale un ojo, échale un ojo. Esa palabra usted la tiene que entender, porque episcopeo es la palabra de donde sale la palabra, por ejemplo, telescopio, le están echando un ojo, microscopio, le están echando un ojo, periscopio, le están echando un ojo, todo tiene que ver con echarle un ojo, ¿no? Todo, le echa un ojo a las estrellas, le echa un ojo a los microorganismos o le echa un ojo afuera del agua. Eso es episcopeo, échale un ojo. Y le está diciendo Pedro a los líderes de la iglesia, échenle un ojo a sus ovejas, manténganse ahí con el ojito puesto sobre ellas. Entonces, ahorita, ¿qué hemos visto? Pues que el líder de la iglesia es un presbítero poimano episcopo. ¿Qué? Eso es lo que hemos visto. Es un anciano pastor cuidador, en otras palabras, no traducido. Entonces, se resume que el pastor, al momento de enseñar o de alimentar a las ovejas, ahora llevándolos de un contexto de ovejas verdaderas y un pastor verdadero ahora a un contexto religioso y eclesiológico, el pastor en el momento de enseñar o de alimentar, que es enseñar a las ovejas, tiene que haberlas observado. Tiene que haberlas observado. Tiene que saber qué alimento les hace falta, qué nutrientes necesitan. Cuando a uno lo invitan a predicar a alguna iglesia, a algún otro lado, uno les pregunta a ellos de qué quiere, al pastor de esa iglesia o los líderes de esa iglesia, de qué quiere que hable, de qué quiere que hable en la iglesia. Y sabe que a través de los años, incluso cuando anduvimos en San Francisco, en Kansas, en Texas predicando, y aquí en Albuquerque, ¿sabe cuál es la predicación que los pastores siempre me han dicho? Predique sobre la familia. Bien extraño, ¿no? En Kansas, predique sobre la familia. En Texas, predique sobre la familia. En Arizona, predique sobre la familia. En San Francisco, predique sobre la familia. Y aquí en Albuquerque, predique sobre la familia cuando les pregunto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el pastor observa y sabe de qué patita está cojeando, ¿no? Cojeando. Por ejemplo, allá en Texas me dijo, le pregunté al pastor de una iglesia que fue a predicar, ¿qué quiere de la familia? Porque es muy extenso. Y me dijo, en especial, madres solteras. No, ese fue en San Francisco, madres solteras. Y en Texas me dijo, en especial, hijos rebeldes. Se dijo, hay mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. El caso, hermanos, es de que para poder uno alimentar a las ovejas, necesita uno conocer a las ovejas. Para poderlas conocer, necesita estarlas observando a las ovejas. Entonces ahí es donde algunas ovejas dicen, creo que el pastor está hablando de mí. ¿Y sabe qué? Sí. Sí.
Ahora, es muy diferente cuando uno usa el altar para atacar a alguien, el púlpito para atacar a alguien, porque ahí sí está totalmente incorrecto. Cuando es una persona, uno va y habla con esa persona uno a uno, ¿no? Oiga, brother, ¿qué onda acá, no? Pero cuando ve uno algo en general que necesita todo el alimento, entonces sí uno dice, esto es lo que está pasando el pueblo de Dios. Pero por eso ahí está, parte de pastorear no es nomás predicar la Biblia, sino haberlas observado para poderles dar el alimento que necesitan. Y eso ha sucedido siempre. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, fíjese lo que dice este pastor que escribió Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cómo supo él que tiene necesidad de leche? ¿Cómo? Porque las ha estado observando, porque se observan. Porque uno dice, este está más inmaduro que cualquier otra cosa. O sea, uno tiene que observar a la gente. Yo sé que algunas personas van a decir, está criticón, está juzgándome. Es el trabajo del pastor, observar a la gente. Y es algo que soy muy bueno para hacerlo, ¿no? Me encanta ver así la gente y llevar apuntes. Entonces, es importante entender eso, ¿no? Usted observa a las personas y luego dice, este brother, y es algo totalmente entre usted y Dios. Si usted es un líder, usted es un pastor, usted es un anciano en la iglesia, usted se lo lleva a Dios y dice, Padre, se me hace que este brother es bien avaricioso, o es bien tacaño, o es bien egoísta, o es bien orgulloso, es bien presumido, es bien arrogante, lo que usted está viendo de fallitas, ¿no? Pero también dice, Padre, yo creo que esta persona la llenaste de habilidades y de dones espirituales y no está sirviendo en la iglesia, jálale una orejita, o sea, porque uno está observando a las ovejas. Muy bien, le estoy diciendo porque muchos de ustedes son líderes y porque aquí Pedro nos lo está diciendo, y muchos de los que son líderes no están funcionando como líderes, aunque sí son líderes natos. ¿Cuántos de ustedes son líderes natos? Yo desde aquí le puedo decir del 90%, 99%, quiénes son líderes natos con el tiempo que los he observado. Líderes natos. No que les dieron un puesto, sino que nacieron con eso. ¿Ve, hermana Guadalupe? Ya veo. Luego dice, nos da aquí Pedro 3 contrastes de cómo ser líder, ¿ok? 3 contrastes. Obsérvate, mira, evalúate. Y ahí vienen los 3 contrastes de ese líder espiritual. Entonces dice, primero, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, alimenta a las ovejas, observa a las ovejas, cuida a las ovejas, protege a las ovejas, no por fuerza, sino voluntariamente. Ahí están las 2 opciones. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por fuerza o voluntariamente? Y ahí está el asunto. ¿Estás obligado o lo estás haciendo porque quieres, porque te nace, porque lo sientes, porque tú hay algo, una fuerza mucho más superior a ti que te está moviendo a hacerlo y que lo haces con alegría y con gozo? Mire, por ejemplo, la gran mayoría de las iglesias, nosotros hemos estado en varias iglesias, hasta que llegamos a esta. Dijimos, no está correcto, porque cuando hacemos la reunión, las sesiones de negocios, todo el mundo dice, yo propongo a esta persona para que sea yo propongo a para que sea líder de varones, yo propongo a y la persona se siente así como presionada. Pues bueno, sí acepto, y nunca hacen nada. Agarran el cargo de liderazgo, pero nunca hacen nada, nomás lo tienen de adorno. Pasa todo el año y por eso que todos votaron, porque alguien lo propuso, porque alguien lo secundó y porque todos estuvieron de acuerdo, no hace nada. Y decimos, no, pues tenemos todos los puestos llenos. Sí, pero ¿de qué te sirven si no están haciendo nada? ¿De qué te sirve tenerlo? Entonces, por fin, nosotros dijimos, ni siquiera es bíblico esa manera, ¿no? Ni siquiera es bíblico de estarlos cambiando cada año. Imagínense allá en la palabra de Dios cambiarlos cada año. Entonces, la iglesia votó por líderes y desde ahí se ha tomado que esos líderes pueden votar por otros líderes. ¿Por qué? Porque están bajo el control, la autoridad congregacional, esos líderes. No fueron puestos solos, la iglesia los eligió una vez. Y entonces, de ahí le decimos a la gente, ¿quién voluntariamente quiere servir? Porque preferimos que el puesto esté vacío a tener a alguien que en realidad no quiere hacer el jale.
Y entonces ahí está la diferencia. Aquí en la iglesia por algunos años ya la gente se voluntariza. Se voluntariza. Y es cierto, a veces tenemos a gente que se voluntariza, pero todavía le ponemos un freno nosotros, como ahorita, ¿verdad, hermana? Le ponemos un freno y le decimos, aguántese tantito, no corra antes de correr, antes de caminar, no. Pero de esa manera la gente lo hace de una manera voluntaria y no andan con que, pues a mí me pidieron. Pues el pastor me dijo que si quería y mejor usted voluntarícese, esa es la manera correcta. Y aquí está diciendo, no por fuerza, sino voluntariamente. Porque eso es lo que sucede muchas veces. La gente dice, pues lo hago porque este me puso. Y es lo mismo ahora como pastor. Imagínense como pastor, ¿no? Que venga la hermana Vanessa y me diga, ay, pastor, quiero que ore por mí, por Jesús. Ay, otra vez la hermana Vanessa. Eso es lo que acaba haciendo uno, ¿no? Ya es... otra vez. Porque ya lo está haciendo uno por fuerza, ya no hay amor. Miren, en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Este es un consejo para la congregación y dice en Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces lo primero que está diciendo Pedro, son ustedes líderes, son líderes de la iglesia, del rebaño que tienen delante de ustedes, háganlo voluntariamente, no por fuerza. No por fuerza. Si lo hacen por fuerza, no. Es más, se acuerda que ni siquiera para ofrendar lo hacemos por fuerza. Por eso aquí no andamos convenciendo a la gente con que ponga un centavo y Dios le da dos. No, porque la palabra de Dios dice bien claro cada uno de cómo propuso, en su corazón. ¿Cuándo lo propuso? Antes de que ese farsante empezara a prometerle que iba a llover oro sobre su casa, ¿no? O sea, usted da como propuso, ya voluntariamente. Y luego dice, no con tristeza ni por necesidad. O sea, no lo des obligado. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Y es el mismo rollo con el servicio. No lo hacemos obligados, brothers. Entonces, tiene que ser voluntario. ¿Necesitamos servidores? Sí. ¿Vamos a obligar a alguien? No. ¿Lo vamos a invitar? Sí. Pero ni siquiera invitamos a la gente a que se bautice o que acepte a Jesucristo a la fuerza. ¿O es a la fuerza eso? Imagínense, hacerle así a la fuerza a la gente, agarrar a sus hijos, a sus primos, a su mamá, el ser amado a su esposo que no acepta a Jesucristo y zambutirlo al agua a la fuerza. Pues, no, de nada sirve a la fuerza. O estarle fregando dando lata a una persona que acepta a Jesucristo y que de nada sirve a la fuerza. Todo es voluntario. Es lo respetuoso de nuestro Señor. Dios, Jesucristo es un caballero que ahí te pone y dice voluntariamente. Aquí están las riquezas, aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición, dice. Así es como dice la palabra de Dios en el Pentateuco. ¿Ok? Así que eliges tú la bendición o la maldición. Y luego dice Pedro, bros, no por ganancia deshonesta, es el segundo contraste, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Qué extraño, como si algún pastor hiciera las cosas por ganancias deshonestas, ¿no? Pero aquí dice, no lo hagan por ganancia deshonesta. Tu motivación no va a ser el billete. Tu motivación para servir no va a ser la fama, no va a ser un reconocimiento, sino vas a tener un ánimo y ese ánimo es pronto porque tu vista está puesta en otro lado. Mire, recientemente, brothers, muy recientemente, nos visitó un pastor a nuestra casa y me dijo que si por qué no me juntaba con su hijo, que también era pastor, que si por qué no lo frecuentaba a su hijo. Y yo le expresé al pastor que yo no puedo tener cercanía con un pastor que tiene prácticas antibíblicas, cuyas motivaciones es enriquecerse con el ministerio, usar la iglesia nomás para tener dinero. Y entonces, pues no terminó muy bien, ¿no? No es como que dijo, sí, es cierto, gracias por decirme eso. Pero lo hice porque conozco a tantos pastores que la única motivación es el billete. Es tanto así, es tan triste y lo ven tan normal que si un pastor está predicando hoy en una iglesia y le ofrecen más dinero a otra iglesia, dicen que es el llamado de Dios, que Dios los está llamando a otra iglesia. Y eso es
común, es algo común, tristemente. ¿Por qué cuando un pastor está predicando en una iglesia y le hablan de otra iglesia que le ofrecen menos dinero no se va? Y dice, es el llamado de Dios. Pues porque la motivación tristemente que mueve a muchos pastores es el dinero. Es una verdad grande, ¿no? El dinero. Ahora la palabra de Dios nos habló claro y yo por eso le dije al pastor las palabras que le dije de él y de su hijo. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 5 dice la palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo, apártate de hombres corruptos que toman la piedad como fuente de ganancia. Uy, eso caló. ¿A cuántos? No está ni uno aquí, ¿no? Pero le caló a alguien. Dice, apártate de hombres corruptos que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, la Biblia, el cristianismo se ha convertido en un negocio para ellos. Es por eso que muchos andan simplemente haciendo negocios. No están interesados en engrandar el reino de Dios, no están interesados en mandar gente al cielo o querer en la vida eterna. Por eso muchas iglesias, otra práctica común que tienen las iglesias, es que traen a famosos a sus iglesias e invitan, no a inconversos, invitan a otros cristianos a sus iglesias, que van a otras iglesias. Entonces dicen, hoy que va a venir el apóstol y que va a venir aquí y todo el mundo se emociona porque va a venir ese apóstol. Invitan a todos los de las demás iglesias. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es el dinero, no las almas. Si les interesara verdaderamente las almas, salieran a compartir a Jesucristo con los inconversos. Y ahí están un montón de pastores peleándose por miembros de iglesia, ¿no? Miembros brinca. Entonces, es muy triste esa realidad, pero es algo popular. ¿Por qué? Pues porque el billete. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Cuál era la raíz de todos los males? El amor al dinero. El amor al dinero. Así que esa es verdad, ¿no? Pero la palabra de Dios es tan asombrosa que nos da suficientes versículos como líderes para agarrar la onda. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:3 dice que el obispo no sea codicioso de ganancias deshonestas. En 1 Timoteo 3:8 dice que los diáconos asimismo no deben de ser codiciosos de ganancias deshonestas. En Tito 1:7 dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, no codicioso de ganancias deshonestas. En Tito 1:10-11 dice, hay muchos contumaces, rebeldes, hay muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la incircuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, habla suficiente la palabra de Dios. Tu motivación para servir no puede ser el dinero. No puede ser el dinero o cualquier otra cosa terrenal. No puede ser ni la fama, ni el número, la cantidad, cuántos me observan, cuántos me... Es muy triste, es muy triste. Mire, en esta congregación pueden venir, puede estar lleno aquí el templo, o puede nomás haber una persona. Y aquí predicamos con la misma intensidad, con el mismo cuidado, con el mismo apresto, con el mismo amor, sea uno o esté lleno. No importa. Por eso ustedes se aguantan hasta un ratito, ¿no? Y luego dice, vamos al último, porque apito esa cosita, dice, tercer contraste, dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Uy, qué difícil para nosotros que somos hispanos, que venimos de mundos donde hay mucha dictaduría escondida, ¿no? Dice, no tenga señoría, sino sea ejemplo de la grey. Mire, se ha puesto que los pastores son líderes y tienen autoridad donde pastorean, no son empleados bajo algún gabinete de otros líderes. No, el pastor es líder, aquí lo estamos viendo. Entonces es fácil en que se conviertan en un capataz. Es fácil que el pastor se convierta en un mandamás o un dictador o uno que aquí nomás mis chicharrones truenan. Es fácil que eso suceda en las iglesias, donde el pastor dice y hace todo y los demás simplemente agachan las orejas.
Y de eso nos está advirtiendo aquí la palabra de Dios. En Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, hay todo tipo de gente, hay todo tipo de pastores. Igual como en otras profesiones, hay buenos doctores, hay malos doctores, hay buenos policías, hay malos policías, hay buenas niñeras, hay malas niñeras, hay buenos pastores y hay malos pastores. Pero dice, no tengan autoridad, no tengan ustedes señorío sobre las demás gente. Y por último, ya para acabar ahora sí, ¿por qué? ¿Por qué el líder de una iglesia, por qué el líder no debe hacer nada de esas tres cosas que nos dijo Pedro? Dice, porque la recompensa no está aquí en la tierra. Lo que tú buscas no lo vas a encontrar aquí en la tierra. Porque tus ojos no deberían de estar puestos en la tierra, porque tus ojos tienen que estar puestos en el cielo. Versículo 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Ah, no, ese es el otro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dijo Jesucristo, el buen pastor, hablando de él mismo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes, a los ancianos está dirigido a los líderes de la iglesia, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es tu motivación. Esa es tu motivación. Ahora otra vez, la decisión está para cada líder, ¿no? La decisión está para cada líder, donde sea que esté. ¿Cuál va a ser tu motivación? Ahí en Mateo 6, en el Sermón del Monte, versículo 2, 5 y 12, 16, Jesucristo les dijo, cuando pues des limosna, fíjese, dice, no hagas tocar, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas en las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si le puso usted atención, dice, si lo que haces, lo haces para recibir alabanza, o dinero, o cualquier otra cosa que busques aquí en la tierra, pues ya tienes tu recompensa. Eso es toda la recompensa que vas a recibir. Esos pastores que están de pastores nomás por el dinero, esa es la única recompensa que van a recibir. Ya tienen su recompensa. Aquellos que están cantando o que están predicando nomás para que los pongan en un pedestal, para que la gente los vea y, ay, qué chulo canta ese brother, ya tiene su recompensa. Esa es toda la recompensa que va a recibir. Voluntariamente lo tienes que hacer, con ánimo lo tienes que hacer, siendo un ejemplo lo tienes que hacer. Y entonces cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible. Esa entonces será tu recompensa. Entonces la recompensa la buscamos aquí. Y dice Dios, ya se le pagó por lo que hizo. Quiso ser pastor por el dinero, ya se le pagó, no espere nada más. ¿Sí entiende? No espere nada más, no que, ay, el cielo, ¿qué Dios? ¿Cuál cielo? Pues ya te pagamos. Imagínense nomás. O sea, como cuando usted es honesto en su trabajo y le dicen, ay, qué bien trabaja, deberíamos darle un aumento. No, pues si sí me están pagando, ¿para qué pido más si sí me están pagando? Y es lo mismo aquí, ¿no? Si lo estamos haciendo por las alabanzas y por el billete, pues ya no pida más pago. Pero si lo está haciendo por la manera correcta, entonces va a venir la recompensa, conjunto con el príncipe de los pastores. Bueno.